Había una vez un hombre que despertó una mañana sintiendo que su vida era una repetición monótona del día anterior. Cada pensamiento que surgía en su mente parecía dictado por experiencias ya vividas. No sabía que estaba atrapado en una prisión invisible, la de su propia mente condicionada. Pero un día, una pregunta inesperada lo sacudió. ¿Y si todo lo que creo ser no es más que un hábito? ¿Y si puedo cambiar? Fue entonces cuando descubrió que la ciencia y la espiritualidad habían comenzado a encontrarse en un punto de convergencia. La física cuántica sugería que el mundo exterior no era tan fijo como parecía, que su conciencia tenía el poder de moldear su realidad. Comprendió que, hasta ahora, su cerebro había sido programado para repetir patrones y que, si quería cambiar su vida, debía cambiar su mente. Entendió que sus pensamientos eran como circuitos grabados en su cerebro y que, al repetirlos constantemente, reforzaba una identidad que quizás no le pertenecía realmente. Todo lo que había vivido había creado conexiones neuronales que, con el tiempo, se volvían hábitos, comportamientos automáticos que definían su destino. Si quería romper con ese ciclo, debía tomar conciencia de que no era su pasado, no eran sus emociones, y que tenía la capacidad de modificar la estructura de su cerebro si adoptaba nuevas formas de pensar y sentir. La ciencia respaldaba esta posibilidad a través de la neuroplasticidad, demostrando que el cerebro puede cambiar con la experiencia y la intención. Entonces, decidió ser el arquitecto de su mente, reemplazar viejas creencias y programaciones subconscientes con una nueva versión de sí mismo. Pero sabía que este no era un camino fácil, que cada pensamiento debía ser observado, que cada reacción automática debía ser cuestionada, y que solo a través de la práctica constante podría forjar un nuevo destino. Así comenzó su viaje. Primero entendió que estaba atrapado en la dictadura de su entorno. Todo lo que veía, tocaba y experimentaba condicionaba su manera de pensar. Pero la ciencia demostraba que el cerebro no es un órgano estático, sino que cambia con la experiencia y la intención. Así, empezó a desafiar su entorno, a imaginar una vida diferente, a sentir emociones nuevas, aunque la realidad aún no hubiera cambiado. Comprendió que para cambiar su entorno primero debía cambiar su interpretación de la realidad, y que al hacerlo, su percepción comenzaba a expandirse. De pronto, cosas que antes parecían imposibles empezaron a parecer alcanzables. Luego enfrentó la segunda barrera, su propio cuerpo. Se dio cuenta de que sus emociones eran adicciones bioquímicas. Su cuerpo había aprendido a anticipar el estrés, la tristeza, la ansiedad, como un adicto que busca su dosis diaria. Para liberarse, debía enseñarle a su cuerpo una nueva química. A través de la meditación y la visualización, aprendió a sentir gratitud antes de que los cambios se manifestaran, como si ya estuvieran ocurriendo. Descubrió que la clave estaba en reprogramar sus emociones, en no permitir que su cuerpo dictara su destino, sino en hacer que la mente consciente tomara el control y educara al cuerpo en un nuevo estado de ser. El tercer obstáculo era el tiempo. Siempre se veía a sí mismo definido por su pasado o proyectado hacia el futuro, pero nunca plenamente en el presente. Sin embargo, descubrió que el poder de la creación radica en el ahora. Si lograba habitar plenamente el momento presente, sin la carga del ayer ni la ansiedad del mañana, su mente y su cuerpo comenzarían a alinearse con una nueva realidad. Aprendió que el pasado no tenía poder sobre él a menos que siguiera reviviéndolo, y que el futuro era solo una posibilidad que podía dirigir con sus acciones del presente. Cada día practicaba, meditaba, visualizaba su futuro, sentía la alegría de haberlo logrado, y poco a poco su realidad empezó a cambiar. No porque un milagro externo ocurriera, sino porque su cerebro ya no era el mismo. Sus conexiones neuronales habían cambiado. Ya no era aquel hombre atrapado en el ayer. Se había convertido en el creador de su propia vida. Experimentó que la coherencia entre su mente y su corazón era la clave para manifestar su nueva realidad. Comprendió que no se trataba solo de pensar positivo
o de desear que las cosas mejoraran. Se trataba de ser el cambio, de demostrar a través de su comportamiento que ya no era la misma persona, de sostener la coherencia entre lo que pensaba, sentía y hacía. Solo entonces, la realidad respondía a su transformación interna. Y aquí, querido lector, nos hallamos frente a la encrucijada inevitable de toda existencia. Dos senderos se despliegan ante nosotros. Uno es el de la resignación, una senda angosta y desgastada por la monotonía, donde los días transcurren en una repetición infinita de sí mismos, donde cada amanecer es la copia imperfecta del anterior y cada noche nos encuentra con la misma fatiga del alma. Allí, el destino no es más que un eco predecible, un murmullo lejano de lo que pudo haber sido. Un camino de certezas monótonas, de días sin sobresaltos, pero también sin brillos, donde el tiempo se desliza como un río sin cauce definido, arrastrando con él los sueños no cumplidos y las palabras nunca pronunciadas. El otro camino, en cambio, es el de la audacia. No está pavimentado, ni ofrece garantías, pero en su incertidumbre reside la promesa de lo extraordinario. Es el sendero de aquellos que, en lugar de aceptar la inercia de lo conocido, se atreven a desafiar su propia historia, a escribir un guión distinto, a imaginarse como protagonistas de una vida aún no vivida. Se trata de un salto sin red, de un desafío sin certezas, de un pacto silencioso con la posibilidad misma de ser diferentes. Es la senda de los que no temen a la duda, de los que abrazan la incomodidad del cambio y hallan en cada tropiezo una oportunidad de aprendizaje. Es la ruta que recorren aquellos que entienden que el futuro no está escrito, sino que se talla con cada decisión tomada en el presente. Ahora bien, ¿cuál de estos caminos elegirás? ¿Seguirás trazando el mismo círculo invariable en el que has transitado hasta ahora, recitando el monótono monólogo del ayer, aferrado a miedos heredados y convicciones impuestas? ¿O serás capaz de dar un paso al frente, de cortar los hilos invisibles que te atan al destino prefabricado y sumergirte en la vasta e inexplorada posibilidad de la transformación? Quizás la verdadera pregunta no es cuál camino es mejor, sino si tienes el coraje suficiente para abandonarlo todo y reinventarte en cada amanecer. No es el azar quien decide, no son los astros, ni el capricho de algún dios distraído. Es la voluntad, el único acto de libertad genuina que nos pertenece. La voluntad de imaginar algo distinto, de atreverse a desafiar las expectativas propias y ajenas, de soltar el miedo a fallar y permitirse la osadía de triunfar. ¿Qué historia entonces estás dispuesto a escribir con tu propio ser? ¿Te atreverás a ser autor de tu propia vida o seguirás siendo el lector de un destino ya trazado? Dos senderos se despliegan ante nosotros. Uno es el de la resignación, una senda angosta y desgastada por la monotonía, donde los días transcurren en una repetición infinita de sí mismos, donde cada amanecer es la copia imperfecta del anterior y cada noche nos encuentra con la misma fatiga del alma. Allí, el destino no es más que un eco predecible, un murmullo lejano de lo que pudo haber sido. El otro camino, en cambio, es el de la audacia. No está pavimentado, ni ofrece garantías, pero en su incertidumbre reside la promesa de lo extraordinario. Es el sendero de aquellos que, en lugar de aceptar la inercia de lo conocido, se atreven a desafiar su propia historia, a escribir un guión distinto, a imaginarse como protagonistas de una vida aún no vivida. Se trata de un salto sin red, de un desafío sin certezas, de un pacto silencioso con la posibilidad misma de ser diferentes. Ahora bien, ¿cuál de estos caminos elegirás? ¿Seguirás trazando el mismo círculo invariable en el que has transitado hasta ahora, recitando el monótono monólogo del ayer, aferrado a miedos heredados y convicciones impuestas? ¿O serás capaz de dar un paso al frente,
de cortar los hilos invisibles que te atan al destino prefabricado y sumergirte en la vasta e inexplorada posibilidad de la transformación. Si te gustó este resumen, no olvides suscribirte al canal, darle like y comentar qué libro te gustaría que analicemos en el próximo video.